pasa? Buenas, ¿cómo estás? ¿Quieres una caña? Hombre. Venga. Primo, esta para ti. Ea. Pues brindamos y eso. Primero, ¿no? Eso es, de apoyar. Yo es que la gente que no apoya... Como que da miedito, ¿no? Claro, no sé, no me fío. Yo siempre lo hago, por si acaso. Claro, nunca se sabe. Claro, nunca se sabe. Yo qué sé. Bueno, esta entrevista va a durar lo que dure esta caña, así que tómatela con calma. He de decirte que yo soy de los que beben rápido, pero vamos a hacerlo. Vamos a intentarlo. lentito. Vale. Además, empieza primero con la parte como más complicada, que es la pregunta incómoda, que la dejan por los anteriores invitados. Y en este caso es, ¿qué preferirías? ¿Beber cerveza fría y tener la voz con autotune todo el rato? ¿O tener tu voz, pero beber cerveza caliente? Es que no sé pensar. quién la ha puesto, pero malísima. Gente muy lista. No sé yo si tendría que acostumbrar a la gente a que me escuchara con autotune. Es ponerse, en realidad. Vamos a hacer la cerveza caliente, es que si no me quedo sin trabajo, a lo mejor. Claro, es verdad. Hay que sacrificarlo. Claro, hay que sacrificarse. Me parece muy bien, buena respuesta. Nunca cuando has estado en un bar, por ejemplo, este rollo de estar con colegas, dices, yo si tuviera un bar lo llamaría tal. Yo si tuviera un bar, Fran, mi repre, estaría siempre conmigo, entonces le llamaríamos Timón y Pumba. ¡Ay, me encanta! Yo creo que guay, ¿no? Y te tendríamos a ti también, entonces ahí. Hombre, claro, Timón y Pumba y Rafiki. Yo, ya está, lo tenemos, ya está. Lo tenemos. Me encanta. Genial. Oye, y de bares de Madrid, por ejemplo, ¿qué 3 bares o qué bares te gustan de Madrid? Bueno, voy a decir 2 seguidos, porque hay una especie de combo que me gusta a mí hacer mucho, y es que voy mucho a la Yoslava a hacer conciertos. Y voy al lado, porque está al lado, a una taquería, que se llama Taquería Mi Ciudad, que me la descubrió mi batería, y siempre voy con mis músicos. Oye, ¿y con tus amigos de siempre? ¿Sigues tomando cañas con ellos? Hombre, claro. ¿Cuándo vas? Faltaría más. O sea, yo siempre digo además que a mí me gusta mucho más. Creo que tomarme varias cervecitas y disfrutar de una cerveza hablando y por la noche y tal, que la discoteca como tal, de música que no puedes hablar, que tienes, ¿sabes? O sea, de hecho, bueno, coincidimos un montón, tú lo sabes, por bares de aquí de Madrid, y es que me gusta mucho más eso. Es verdad que en alguna discoteca a lo mejor hemos estado alguna vez, pero por ver el ambiente. Por ver el ambiente simplemente y en el momento que lo hemos visto hemos dicho, ya no salimos ya más. está. Oye, ¿y con las redes sociales qué tal te llevas? Cada vez me llevo peor, la verdad. ¿Sí? Es cierto que yo creo que he vivido un poco el desencanto de estar mucho en redes sociales con el grupo que tenía antes. Muchos de nuestros seguidores estaban muy pendientes de las redes sociales, nosotros estábamos muy pendientes de ellos. Claro, me voy haciendo mayor y creo que le voy dando, pues eso, menos importancia a las redes sociales. ¿Has tenido malas experiencias con las redes sociales? Muchísimas, muchísimas. Sí. Yo soy muy fan de la NBA. Me veo la NBA por las noches todos los días, en directo. Y entonces un día, con las redes, o sea, esto del autocorrector, pues yo estaba viendo a los Golden State Warriors y no sé por qué, pues se me puso Golden State no sé qué. Y entonces, claro, pues un montón de fans de NBA, que somos un poco haters todos, fueron a por mí a fuego. En plan, de este que dice, ¿para qué vas diciendo que ves la NBA si no la ves? No sé qué, yo diciendo, pero que de verdad la veo, o sea, no sé cómo demostrártelo. Pero adjunto foto, mira, yo con la tele. Claro, pero... Y oye, ¿y momentos buenos que hayas vivido con las redes sociales? Cuando empecé a componer el disco estaba un poco jodido. Y entonces empecé a escuchar las canciones de Funambulista a raíz de poner un tuit un día de que estaba un poco tocado en casa y puse una canción suya. Me dijo, Dani, tío, ¿te quieres venir a casa y componemos en casa y tal? Es un tío de las personas con más talento que he conocido. Y a toda la gente que está empezando en la música, porque realmente tú llevas un montón de años en esto. Todas esas personas que se quieren dedicar a la música y quieren empezar, ¿qué consejo les darías? Que intente ser lo máximo él mismo. Muchas veces pues tienes que decir que sí a una serie de proyectos que te vienen y que son bonitos para ti, pero es cierto que la felicidad viene de cuando eres 100% tú y no tienes que mostrar algo que no seas tú. Hombre, eso es... Que estoy ya cerca de los 30, entonces ya me entra... Es que te veo como muy reflexivo, sí, pero... Pero porque creo que la etapa de mi vida ahora es súper reflexiva. Cuando compones, ¿cómo es tu proceso? Por ejemplo, ¿en bares alguna vez has compuesto canciones en plan de cervezas? Normalmente siempre compongo con guitarra y normalmente en un bar no, pero hay historias de bares, ¿no? Y
Y, o sea, tengo muchas cosas que han pasado en bares de cerveceo y yo creo que, bueno, de hecho hace nada lo hablamos con Rosalén, que se obsesiona con la música, o sea, que se obsesiona con un tema para escribir y a mí me pasa lo mismo, o sea, estoy obsesionado con escribir y con contar algo, ¿no? Oye, te voy a hacer un juego, ¿vale? Venga, va. Del típico del que prefieres de toda la vida. ¿Qué prefieres? ¿Escribir siempre canciones de desamor o canciones hablando de lo maravillosa que es la vida? Prefiero cantar cosas de desamor. Porque me salen más. Me salen mejor. Me salen más. Sí, no, me salen más y mejor. Pero es que es como que lo maravilloso que es la vida, como que me queda todo muy La muy gente cursi. estaría ahí diciendo, vete a la mierda, y que a mí me queda muy cursi. Entonces prefiero desamor. Desamor. Y costarme la pena, ¿sabes? Vale, ¿qué prefieres? ¿Madrugar para componer o bailar hasta bien entrada la noche? En plan, de esto Bailar, o sea, madrugar cero. Ya siempre. está, es O sea, lo que sea. O sea, este me lo has puesto muy Madrugar, fácil. nada. Yo, o sea, yo madrugar no lo llevo muy bien. Vale, y la última, que esta es bastante más de... Aquí quiero tu justificación. ¿Qué prefieres? ¿La primera cerveza del viernes o la cerveza del mediodía del domingo? Esta es complicada, ¿eh? Pero creo que prefiero la del domingo, ¿eh? Porque es como que el sábado lo has dado un poco todo, ¿no? Y la cervecita del domingo. Para que todo esté bien. Exacto. Oye, pues hemos llegado casi al final. Me falta que me digas la pregunta incómoda para la siguiente persona que venga. He pensado, a ver si llega a 30 flexiones. 30 flexiones. 30 flexiones en 30 segundos. O sea, Yo si hace una se la doy por válida ya. yo es que no podría, pero si Pondré el baremo. a saber quién es. Vale, perfecto. ¿Te vale? Me parece perfecto. Vale, Sobre todo porque no lo tengo que hacer yo. Entonces, Bueno. estupendo. Muchísimas gracias, Bueno, Dani, por pues venir. nada. A ti por invitarme y a Mau por esa cervecita que a mí, bueno, es que tengo debilidad por Mau 5 estrellas. Es así. Pues ya estaría. La última. Chin, chin. No he apoyado, ahora me va a ir mal. Maldita sea. Bueno, no pasa nada. Muy bien, pues... Es que ahora me gusta estar sola aquí, como mirando al infinito. Es mi rollo. Pues dame un besito. Me encanta estar, ¿eh? O sea que... ¿Hablamos para la tomar próxima- otra? Otra. Eso. ¿Me invitas Venga, tú? te invito yo. Ahora Mau sabe más cosas. Hoy nos ha sabido a música y a todo el talento de Dani Fernández. Dani Fernández ha hecho que esta caña tenga un sabor aún más grande. Chao.